Bienvenidos ahora al tercer y último módulo de este curso que hemos denominado la construcción de la lista de referencias. En el módulo anterior aprendimos cómo incluir las citas dentro de nuestro texto y ahora vamos a dar cuenta de todos los datos de esas fuentes que hemos ido citando. Estos datos se reúnen en la lista de referencias. En este video vamos a abordar algunas generalidades y elementos básicos que tenemos que tener en cuenta para construir este apartado que es obligatorio en cualquier texto que se ajuste a las normas APA. La lista de referencias es, entonces, el listado que da cuenta de la información completa de todas las fuentes que hemos ido citando en nuestro texto. Es necesaria para la correcta atribución de los créditos de autoría. Para organizar esta lista necesitamos identificar la categoría a la que pertenecen las distintas fuentes, porque la forma de construir la entrada en la lista puede variar según si se trata de un libro, un artículo científico o, por ejemplo, una fuente audiovisual. Los videos a continuación en este módulo abordarán las distintas categorías. La lista de referencias constituye, como decíamos, un apartado del texto y lleva como título la palabra referencias centrada y en negrita. Las fuentes se ordenan alfabéticamente según el apellido del primer autor de la fuente, el interlineado es doble como el del resto del texto y la sangría se conoce como sangría francesa, es una sangría contraria a la que llevan los párrafos regulares, ya que la primera línea empieza a la altura del margen izquierdo y el resto de las líneas de cada entrada tiene una sangría de 1,27 centímetros. Cada entrada de la lista de referencias incluye 4 elementos de base. Autor, es decir, quién es el responsable de la obra, fecha, cuándo se publicó, título, cómo se llama la obra y la fuente que indica dónde se puede localizar la obra. Además, cada entrada puede incluir otros datos que van a depender de la categoría de la fuente que estemos referenciando. Veamos ahora uno a uno estos elementos y recuerden que siempre van a encontrar detalles más completos en el manual de síntesis de normas APA que hemos incluido como parte de este curso. Los autores individuales se presentan siempre con la forma apellido, coma, inicial, punto. Se pueden usar uno o los dos apellidos de cada autor, excepto que en la publicación original el autor haya unido sus dos apellidos con guión y en ese caso debemos mantenerlo como lo ha puesto. Una novedad de la séptima edición de las normas respecto de ediciones anteriores es que si una fuente tiene entre 2 y 20 autores, se mencionan todos los apellidos con sus iniciales y entre la inicial del penúltimo nombre y el apellido del último autor se incluye la conjunción y en caso de que la fuente esté en otro idioma se puede incluir el símbolo ampersand como hacíamos con las citas. Si la fuente tiene más de 20 autores, lo cual no es muy frecuente, lo que se hace es incluir los primeros 19 autores. Después de la coma de la inicial del número 19 se ponen 3 puntos, es decir, puntos suspensivos, y se incluye el apellido y la inicial del autor que figura en último lugar sin añadir la conjunción y. En caso de que la fuente no tenga autor, al igual que hacíamos con las citas, la referencia va a iniciar con el título de la obra. Igualmente, si la obra aparece firmada como de autoría anónima, vamos a usar la palabra anónimo como en el lugar del autor de la fuente. Respecto de la fecha, el principal dato que se suele solicitar es el año, pero algunas fuentes van a usar la fecha completa con año, día y mes, o también año y mes, año, estación, o un rango de fechas, por ejemplo, para el caso de las series televisivas, un rango de años. Si un trabajo ha sido aceptado para su publicación, pero todavía no fue publicado, se pone en el lugar del año la expresión en prensa. Y si la fuente no tiene fecha, al igual que hacíamos con las citas, se coloca la abreviatura S.F. sin espacio entre las minúsculas, que significa sin fecha. La fecha va siempre, en cualquiera de sus formatos, va siempre entre paréntesis y o sea, inmediatamente después del autor y después del paréntesis de cierre se coloca un punto antes de lo que va a seguir en la referencia, que es el título de la fuente que estamos citando. En lo que respecta al título, este va a ir en cursiva cuando se trata de una obra independiente, como en el caso de un libro, una tesis, una película, un álbum musical, y va a ir en letra redonda o regular cuando se trata de la parte de una obra, ya sea el capítulo de un libro, un artículo científico, la canción en un álbum musical, un episodio de una serie de televisión,
he repetido ahí el ejemplo de en redonda, disculpen el error técnico. Es muy rara la ocasión en la que encontremos una fuente que no tiene titulación, pero vamos a ver en los ejemplos algunas ocasiones en lo que esto puede pasar. Y en esos casos lo que debemos hacer es una breve descripción del contenido de la obra entre corchetes en el lugar en el que iría el título. Si el título está en otro idioma, también podemos usar estos corchetes para añadir una traducción del título en caso de que los usos y costumbres del campo disciplinar en el que estamos publicando así lo requieran, porque es posible que sea totalmente aceptable directamente dejar el título en el idioma original. La fuente es el dato que nos permite la localización de las obras. Algunas fuentes son periódicas, es decir, que se publican con cierta frecuencia, como las revistas científicas, los diarios y los blogs, mientras que otras se publican una sola vez, como es el caso de las tesis o la mayoría de los libros. Las fuentes pueden ser impresas o pueden ser en línea, y cuando son en línea suelen tener un identificador de objetos digitales que se conoce como DOI o una dirección web. Vamos a ver más detalles sobre este elemento central de las referencias cuando avancemos con los ejemplos de las distintas categorías de obras, porque es aquí donde más se diferencian las diferentes entradas en la lista de referencias. Antes de pasar a estas instancias, lo que vamos a hacer es mencionar en este video algunas de las herramientas que podemos usar para facilitarnos la tarea de referenciar. Se pueden recuperar los datos manualmente y organizarlos según el formato para cada tipo de fuente, por supuesto, pero hay algunos recursos que nos pueden ir ofreciendo ciertas ayudas. Es importante tener en cuenta que ninguno de estos recursos es 100% efectivo y que todos requieren un cierto manejo de las normas APA para poder revisar que todo haya quedado debidamente ajustado. Entre los más básicos mencionamos a la opción Cómo citar, que suele aparecer en la mayoría de las bases de datos de artículos y otras publicaciones como Redalytics, EBSCO, Scopus, ERIC, etc. Además, muchos procesadores de texto tienen integrada una herramienta de citación que se puede usar. En este curso te vamos a dejar un tutorial para que aprendas a usar la herramienta correspondiente de Word y de Google Docs. Bien usadas estas herramientas, son muy amigables, pero a veces generan ciertas dificultades. Hay también algunos generadores automáticos de referencias en línea que te ayudan a localizar y a recuperar los datos de algunas fuentes. Y si usas una gran base de datos de fuentes, por ejemplo, cuando escribís una tesis o estás escribiendo un libro, lo más recomendable es que uses un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero, que son de acceso gratuito, o alguno que esté contratado por tu institución. Como les decía, estas herramientas no son perfectas al 100% y muchas no se han actualizado a la 7ª edición de las normas APA, pero sí nos facilitan la labor de almacenamiento y organización de los datos para luego poder revisarlos. Nos vemos en los siguientes videos para abordar las distintas categorías de fuentes y sus entradas en la lista bibliográfica.